de precaución y autocuido, y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 10 de noviembre del 2020. El tema que vamos a estar hablando hoy son los resultados electorales en Estados Unidos 2020. O sea, ¿qué expectativas o incidencias podrían darse en los procesos actuales de cara a Nicaragua? Este pasado 3 de noviembre se dieron las elecciones a la presidencia, vicepresidencia y escaños en las cámaras de Estados Unidos. Hemos visto un proceso democrático que, según los conteos actuales, se da por ganador a Joe Biden y Kamala Harris, del Partido Demócrata. Pero, ¿qué significado, incidencia o expectativas hay sobre este cambio de gobierno de cara a los procesos actuales y relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y los grupos opositores organizados de Nicaragua? Y es por esta razón que hemos invitado a dos personas que desde hace muchos años atrás han trabajado en el sector internacional y de relaciones exteriores, además que tienen un contacto directo tanto con la diáspora nicaragüense como con los representantes del Senado en otros países y en otros estados del país norte. Tenemos a Violeta Granera, ella es socióloga, actualmente es parte del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y es también coordinadora nacional del Frente Amplio por la Democracia, conformada en el 2016, desde donde apoyó la rebelión de abril y la conformación de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la Coalición Nacional. También tenemos a Norman Caldera, él es representante del Comité de Propiedad Intelectual, Cámara de Comercio Internacional de París, es exministro de Relaciones Exteriores, de Cooperación Internacional y de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua. Ambos forman parte también de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros en Contexto. Muchas gracias por esta invitación. Aquí estamos con todo gusto para informar en lo que podamos al pueblo de Nicaragua. Como les mencionamos en la introducción, tenemos varias preguntas, ¿verdad? Y hay una pregunta que es como nuestra pregunta generadora. Y me gustaría empezar con ella. ¿Cuáles son los posibles escenarios que le deparan a Ortega con respecto a la victoria de los demócratas en Estados Unidos? Norman. Bueno, cedo la palabra, Norman. Yo quisiera tal vez hacer una primera aclaración. En Estados Unidos, la elección de los presidentes es una elección secundaria. No se hace directamente por los votos populares, sino que los votantes de los estados eligen a los miembros del colegio electoral y el colegio electoral se reúne el 14 de diciembre para designar quién ganó las elecciones. De manera que no son los medios de comunicación los que deciden quién es el presidente de los Estados Unidos. Probablemente, por todo lo que se ve, el presidente electo es el ex vicepresidente Biden. De manera que voy a responder a la pregunta asumiendo que en efecto el 14 de diciembre el colegio electoral lo elige. Pero quiero decir que no hay un 100% de seguridad de que esa sea realmente la situación. Es decir, hay una pequeña posibilidad de que acciones posteriores a lo que han aparecido en los medios cambien esa situación electoral todavía. Ahora, asumiendo que sí eligieron al ex vicepresidente Biden, creo que podemos confiar en lo que han dicho los representantes demócratas de que va a ser una continuación de la política exterior de los Estados Unidos. Por dos razones o por tres razones básicas. La primera es porque Estados Unidos, la manera en que está conduciendo sus relaciones con Nicaragua no es bilateral. Lo están haciendo por una vía multilateral que es la OEA.
Y entonces, aunque cambie el gobierno de los Estados Unidos, la política que está en curso es la política de la resolución de la Organización de Estados Americanos. Y el gobierno demócrata es siempre mucho más partidario de las acciones multilaterales, del multilateralismo, de lo que son los gobiernos republicanos, y por lo tanto podemos esperar de que ellos continúen apoyando la política de utilizar a la OEA y no hacerlo en forma bilateral. El segundo punto que me parece importante es que aquí hay un parteaguas en esta elección. Aquí se dio un resultado que cambió totalmente la careta del condado de Miami-Dade en la Florida. Y eso incluye Sweetwater, que es el área que el mismo ex vicepresidente Biden reconoció como un área que había cambiado totalmente. En las elecciones de 2016 le dieron el apoyo a la señora Clinton con alrededor de 300,000 votos de diferencia. Este año los nicaragüenses, los venezolanos y los cubanos se organizaron en el condado de Dade y lograron reducir la ventaja de los demócratas sobre los republicanos en 200,000 votos. Estamos viendo estados en este momento en que la diferencia es de 20,000, de 30,000, de 6,000 en un caso, de 23,000, de menos de 50,000 votos. O sea, 200,000 votos pesan. Y no importa quién sea el presidente en este momento, ni quién sea el candidato para las próximas elecciones en el 2024, esos 200,000 votos que el exilio nicaragüense, que la diáspora nicaragüense, junto con la diáspora venezolana y la cubana, lograron mover en Estados Unidos, le dan un músculo que antes no tenían a la política de la diáspora, a los nicaragüenses en el exilio y por lo tanto a las organizaciones que están en contacto con ellos, como es este caso, en el caso de la UNAP. Sí, yo solamente quería añadir a lo que tan claramente ha expresado Norman, que debemos de recordar que la política exterior de los Estados Unidos ha sido una decisión bipartidaria. O sea, aquí la ley Nica-Ax y Magnitsky y la Magnitsky fue promovida y aprobada tanto por el Partido Demócrata como por el Partido Republicano. Y esa es la ley marco de la que han salido, digamos, todas las sanciones que se han venido empujando desde el Departamento de Estado. Como esta es una política bipartidaria, nosotros no vemos un escenario en el que vaya a haber un cambio radical en relación a la dictadura de Ortega Murillo. Pero además el señor Biden, si en el caso de que él termine ganando como pareciera, también ha hecho declaraciones desde el 2018 condenando al régimen de Ortega por los crímenes de lesa humanidad y todo lo que ha pasado en Nicaragua. Así es que si hay alguien en este gobierno, en esta dictadura de Nicaragua que está pensando que una eventual presidencia de los demócratas va a cambiar la posición, creo que se están equivocando. Además, en la campaña de Biden hubieron varios temas que sobresalieron y uno de ellos fue el tema de derechos humanos y el tema con los migrantes, temas que tienen que ver, que están en el corazón del rechazo y el repudio que no solo es de los Estados Unidos, sino como bien dice Norman, en el marco de la OEA, es decir, del concierto de países de América Latina, pero también en el marco de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Unión Europea. Es decir, aquí nosotros pensamos que efectivamente va a tener que hacerse un trabajo y ya lo estamos haciendo con una eventual administración del señor Biden, porque
Obviamente en el Departamento de Estado van a haber nuevas personas y ya estamos en ese proceso desde antes, ¿verdad? Igual que como hemos mantenido comunicación con los tomadores de decisión del equipo del señor Trump, de forma tal que nosotros nos tenemos que asegurar que ese escenario de continuidad en el acompañamiento a la lucha del pueblo de Nicaragua se mantenga y se incremente. Ese es el trabajo de nosotros, pero no vemos ninguna posibilidad de que la decisión de acompañarnos y de luchar por las libertades en Nicaragua vaya a cambiar con un cambio de gobierno. Muchas gracias, Violeta, muchas gracias, Norman. Y hablando un poco de eso, darle el seguimiento a un poco lo que estaban mencionando ambos con la Unidad Nacional Azul y Blanco, el trabajo que se ha venido haciendo. Hemos pues dado cuenta que se han estado contactando, ¿verdad?, con personas del Partido Demócrata que son cercanas a Joe Biden. ¿Qué nos podrían contar sobre estos acercamientos o sobre estas conversaciones que han venido habiendo con estas personas? Sí, bueno, como acabo de decir, María Ángeles, efectivamente, pues este es el trabajo de la Comisión de Relaciones Internacionales, tanto de la Unidad, de la Alianza, como de ahora de la Coalición Nacional. Nosotros tenemos un compromiso de empujar el compromiso, valga la redundancia, de la comunidad internacional con la lucha del pueblo de Nicaragua. Y lo hemos venido haciendo algunos de estos espacios aún desde antes del 18 de abril. Solo recordemos toda la incidencia que hicimos alrededor de la NICA Act y de la Magnitsky, que fue antes del antes de abril 18, porque ya sabíamos mucho lo que se nos venía en Nicaragua. Y sabíamos como es inevitable que la lucha del pueblo de Nicaragua iban a requerir, como siempre requieren las luchas libertarias frente a regímenes de la brutalidad del régimen de Ortega. Entonces, tenemos una comunicación muy fluida con con representantes de la Cámara Baja y de la Cámara Alta de ambos partidos en los Estados Unidos. Hemos establecido una comunicación fluida con el Departamento de Estado, con los países de la OEA, con los países de la Unión Europea. Es decir, ese ha sido el trabajo de la Comisión de Relaciones Internacionales, ¿verdad? Con el acompañamiento, como bien decía, creo, Norman, de la diáspora, de muchos grupos de exiliados y de diáspora nicaragüenses que han estado muy activos acompañando este esfuerzo. En esa línea ya hemos tenido, creo que 2 reuniones con parte del equipo del señor Weiner. Tenemos programada una próxima reunión. Hemos hablado con mucha claridad de la situación de Nicaragua, de las violaciones a los derechos humanos, de los crímenes de lesa humanidad y de la urgente necesidad de que todos en conjunto, tanto aquí en Nicaragua como fuera de Nicaragua, nos unamos para empujar una salida electoral al conflicto político, obviamente, pero también humano, que estamos viviendo en Nicaragua por culpa de la dictadura. Y lo que podemos decir es que hay un entendimiento, que estos equipos están mejor informados sobre lo que está pasando de lo que pensábamos, que hay una total empatía con el sufrimiento del pueblo de Nicaragua y que hay convencimiento de parte de este equipo de la responsabilidad que tienen los países demócratas de luchar porque se respeten los derechos humanos en todas partes del mundo y en este caso, pues obviamente en Nicaragua. Sí, yo quisiera tal vez añadir brevemente que recordemos que el representante Albio Sires en la Florida fue reelecto en estas elecciones, salió de nuevo su escaño, y que él ha sido la figura principal del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, en el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes. Y que también continúa en el Senado el senador
Bob Menéndez, Así es. que ha sido a su vez el principal representante del Partido Demócrata en el Comité de Relaciones Internacionales del Senado, que ambos mantienen la misma posición que han venido teniendo durante todos estos años y eso no cambia. Pero tal vez lo importante, ya lo dije una vez, pero quisiera enfatizarlo, es que Estados Unidos va a continuar con la resolución de la Organización de Estados Americanos, que básicamente lo que dice es lo siguiente, y es importante verlo. Para que a Nicaragua se le reconozca el resultado de las elecciones del 2021, deben haber reformas electorales convenidas entre la oposición y el gobierno, con la participación, mediación, amigable componedor, correveidiles, como le querramos decir, del secretario general de la OEA, que tampoco está autorizado para llevar una negociación como estaba antes entre el secretario general y el gobierno bilateral. Tiene que tomar en cuenta la oposición, por un lado, y por el otro lado que tiene que rendirle informes a la Asamblea General y al Consejo Permanente sobre cuál es el progreso que se ha llevado con esa negociación. Si esa negociación se lleva a cabo y están conformes las dos partes con el resultado de la negociación, pues van a haber unas elecciones en las que todo el mundo va a confiar, en que todo el mundo va a votar, en que se va a poder llevar a cabo la fiesta democrática. Pero antes de que eso pueda suceder, se tienen que liberar los presos y se tienen que dar las condiciones que permitan tener reuniones, tener demostraciones, hacer lo que todos los partidos políticos hacen buscando los votos de sus ciudadanos. Eso en las actuales circunstancias no se puede hacer y mientras eso no cambia no se puede hablar realmente de la posibilidad de elecciones. Pero el costo que tendría que pagar el gobierno por continuar en esa política es el reconocimiento de sus resultados por parte al menos de esos 20 países de la OEA y probablemente por el resto de la comunidad internacional, que incluiría en primera instancia los 27 países de la Unión Europea. Muchas gracias, Norma, muchas gracias, Violeta. Y me gustaría reforzar un poco en eso. Teníamos una pregunta que nos enviaron, y es que hablando un poco sobre la resolución, ¿verdad?, de la OEA, donde dieron un lapso al régimen a mayo del 2021, ¿cómo es que se están preparando los grupos opositores organizados ante esto, tomando en cuenta que Estados Unidos ratificó e impulsó este proceso de manera ampliada en la OEA? Bueno, yo creo que aquí el camino es bastante claro, María Ángeles, y es el que estamos siguiendo desde la Coalición Nacional, que es el espacio, digamos, más amplio por el momento de confluencia de organizaciones sociales y civiles y también partidos políticos. ¿Y cuál es ese camino? En primer lugar, tenemos que consolidar la unidad. Una unidad genuina, verdadera. Estamos ahorita pues siempre van a haber escollos en el camino, pero si tenemos claro, si somos congruentes con el discurso que hemos dicho, de que Nicaragua es primero que todo, que liberar a los presos, que liberar a Nicaragua de la tiranía es el primer objetivo, y que para eso necesitamos estar todos unidos, tenemos que ir superando los escollos, ¿verdad? Y hay una disposición de encontrar solución a los problemas que hemos venido enfrentando. Entonces, lo primero es la unidad lo más amplia posible. Cuando se conformó la Coalición Nacional, hemos estado, y lo hemos dicho siempre, las puertas han estado abiertas. Creo que hicimos avances importantes en relación a las reformas electorales. Hay unas reformas que están refrendadas en la resolución que menciona Norman de la última Asamblea General,
refrendadas porque retoman las propuestas de reforma que consensuamos aquí en el país. Esas reformas fueron firmadas por todos los miembros de la coalición nacional. En ese momento todavía la alianza era parte de la coalición nacional y el resto. Pues solo Ceporele no firmó esto, pero entiendo que ellos tienen una propuesta bastante similar, ¿verdad? O sea que yo sí creo que hay alrededor de las reformas electorales un consenso nacional. Y ahí alrededor de eso es que podemos ir recomponiendo y ampliando esta gran unidad, porque la coalición nacional, como hemos dicho, no es estrictamente una coalición electoral. Nosotros sí estamos convencidos de que aquí hay que sacar a Ortega por la vía cívica, si es posible, y debe ser posible, y debemos luchar porque sea posible, pero también construir una Nicaragua nueva, sobre nuevas bases, sobre políticas institucionales, sociales y económicas que nos den la posibilidad de construir una democracia sostenible, que no tengamos que estar permanentemente en este círculo vicioso de la violencia, y que implica para nosotros en la coalición nacional un compromiso con la justicia y con la no impunidad nunca más. Eso es lo primero, o sea, en eso estamos trabajando, María Ángeles. Tenemos que prepararnos como si vamos a ir a unas elecciones, aunque como bien decía Norman, todavía no podemos hablar de elecciones libres porque no hay condiciones, ¿verdad? Pero esa es la meta. Esto implica toda la estructura territorial. Ya en la coalición estamos avanzando bastante en estructura territorial, estamos aunando esfuerzos. Nosotros creemos que la unidad hace la fuerza, que aquí no hay un solo sector que pueda dar esta batalla solo, que tenemos que acompañarnos todos. Vamos a hacer después de que salgamos de la dictadura de Ortega. Y luego tenemos que estar muy abiertos al diálogo de diáspora y del exilio, que están haciendo un trabajo extraordinario. No todos pensamos exactamente igual, pero todos tenemos el mismo objetivo y tenemos una comunicación muy fluida, y ellos han sido como Norman lo puede decir, porque él ha estado, y yo lo quiero decir y hacerle un reconocimiento a Norman por el gran aporte que ha hecho en la Comisión de Relaciones Internacionales. La diáspora han sido increíblemente valiosos en todas partes. Inclusive tenemos delegados oficiales en Bruselas para trabajar todo el tema del Parlamento Europeo y en otros países, ¿verdad? No voy a mencionarlos porque puedo olvidar algunos, pero la verdad es que estamos muy agradecidos y muy reconocidos más bien del esfuerzo conjunto que hemos logrado hacer en el tema de relaciones internacionales. Así es que aquí hay una estrategia que ha sido muy clara desde el principio: dar la batalla a lo interno, fortalecernos para dar la batalla a lo interno y lograr el mayor acompañamiento y apoyo de la comunidad internacional a esta lucha que es nuestra, que nosotros la dirigimos, que nosotros estamos comprometidos con ella y que la vamos a lograr. Gracias. Muchas gracias, Violeta. Y ahorita me gustaría hablar un poco de percepciones, ¿verdad? Percepciones sobre todo a los representantes del Partido Demócrata, ¿verdad? En este caso, Joe Biden. Se hablaba, ¿verdad?, en muchas redes y en algunos medios de comunicación, donde se señala que Biden, por su apoyo al sandinismo en los 80, o sea, podría representar un apoyo Joe Biden a Ortega. Yo creo que difícilmente va a pasar eso. Hay una situación diferente. Hay mucha gente en Europa, como el caso de Javier Nar, de España, que apoyó a la revolución sandinista, apoyó a Daniel Ortega en los 80,
y ahora se ha convertido en uno de sus más feroces críticos. De manera que el haber estado apoyando al sandinismo en los 80 no es una garantía, ni mucho menos, de que vaya a haber un apoyo el día de hoy. Son dos maneras de ver las cosas diferentes. La solidaridad que había en los países europeos en favor de la revolución se ha dado vuelta. Esa solidaridad hoy en día es en contra de la dictadura y no en favor de la revolución como lo fue en los años 80. De manera que la comparación no aplica. Muchas gracias. Violeta. No, es que Norman ha sido muy claro. Yo solamente decir que lo que pasó en los 80 y el respaldo que tuvo especialmente en Europa a esa revolución fue por la ilusión que se tuvo de que iba a ser una revolución en favor del pueblo. El pueblo europeo es solidario con los pueblos, con la libertad de los pueblos, con el progreso de los pueblos, y los gobiernos tienen que responder a esa demanda. Nosotros no solo cabildeamos, déjame decirte, con los tomadores de decisión, con los funcionarios. Nosotros también tenemos redes de solidaridad con el pueblo de Nicaragua ahora, entre organizaciones de sociedad civil de todos esos países que tienen una gran influencia gobierno, porque son gobiernos democráticos que escuchan a la gente, ¿verdad? Entonces, como bien dijo Norman, creo que son dos situaciones totalmente diferentes, y la verdad es que el rechazo y el aislamiento del régimen de Ortega por los delitos que ha cometido, eso es irreversible. O sea que esta dictadura no tiene cero credibilidad en la mayoría de los países del mundo. Eso no se va a reconstruir, y por eso es tan importante salir de Ortega, porque Nicaragua tampoco va a lograr salir en lo económico, en las posibilidades de vivir con dignidad toda la gente, en tener trabajo, mientras tengamos a un régimen que no va a tener el reconocimiento ni el respaldo de nadie. Muchas gracias, Violeta, y muchas gracias, Norman. Ya vamos a ir finalizando, y quería darle como continuidad a esto, con esto último que han dicho, ¿verdad? Que también vemos comentarios en las redes, en los medios, entre los grupos de amistades, a veces hay como cuestionamientos, miedo, y se dice pues que las sanciones van a terminar o ya se van a eliminar, porque ahora entran los demócratas y era la presidencia de los republicanos quienes la impulsaban. ¿Qué opinan de esto? Bueno, las sanciones fueron pasadas a través de una ley que se hizo con el consenso del 100% de los demócratas y el 100% de los republicanos. Difícilmente se puede cambiar ese 100% y darle vuelta para ponerlo en contra de lo que está pasando por una elección. Fue un acuerdo bipartidario. Va a continuar siendo un acuerdo bipartidario por lo que nos han podido decir, y se puede leer de aquellas personas que han estado en contacto con Nicaragua en el pasado, entre ellos algunos se han mencionado a Tom Shannon en el Departamento de Estado, a quien yo conocí muy bien, a Christopher Dodd en el Congreso, que también había estado trabajando con Nicaragua, y que probablemente continuarán siendo asesores de alguna manera del gobierno de Biden, aunque los candidatos para la Secretaría de Estado, para ser el canciller de los Estados Unidos, más bien se apuntan hacia figuras nuevas en el Partido Demócrata. El señor Chris Coons, que es el senador que repuso a Biden en el Senado por el estado de Maryland, donde había estado Biden antes de convertirse en vicepresidente.
y la señora Susan Rice, que fue la asistente de seguridad nacional del presidente Obama, y que también es una mujer de mucha experiencia, tiene el mismo apellido, pero no está relacionada con su predecesora, creo yo, en ese cargo, que fue la señora Condoleezza Rice, por parte ella del Partido Republicano, y ahora estaría con el Partido Demócrata. Entonces esperemos pronto ver una decisión de cuál de estas dos últimas figuras serían las que probablemente van a ser nombrados secretario de Estado, y ese es quien define la política exterior de los Estados Unidos, y quien conduce la política exterior de los Estados Unidos, pues siguiendo obviamente las instrucciones que le da el presidente a través del gabinete. Sí, yo oyendo, a mí me encanta oír a Norman porque es tan claro y tan informado y retiene toda la información. Yo quería solamente complementar con lo siguiente. A mí me gusta recordar, María Ángeles, que la cooperación internacional, la ayuda internacional, nunca es autoconvocada o muy pocas veces es autoconvocada. Es el resultado de un esfuerzo que tenemos que hacer los que estamos bajo un yugo, bajo una opresión, bajo una dictadura, y no es porque no haya sensibilidad de la comunidad internacional y de muchos países demócratas a los temas de derechos humanos. Es sencillamente porque hay tantos problemas en el mundo que pues a nosotros nos toca, en este caso como nicaragüenses, atender y llamar la atención de lo que está sufriendo nuestro pueblo. Y cuando digo esto, lo digo porque toda esta información que manejamos nos está sirviendo justamente para mantener la atención de Nicaragua en los que toman decisiones y nos pueden ayudar, y nos están ayudando. Yo creo que el que hayamos logrado una resolución de la OEA en medio de toda la crisis que está viviendo América Latina y el mundo entero con el tema de la pandemia, fue también producto de un trabajo exhaustivo, permanente, sostenido. Inclusive yo recuerdo que Norma nos decía, bueno, estamos compitiendo en condiciones bien desfavorables, ¿verdad? Porque la pandemia causó serios estragos en todos estos países. Sin embargo, y lo digo para hacer un reconocimiento también a estos países que a pesar de todo se fajaron en discutir una resolución que contó con 20 votos, ¿verdad? Que es un respaldo importante, pero además solo hubo un país que respaldó o que rechazó la resolución, y es cierto que todavía tenemos un desafío con los 12 países, Norman, creo que fueron 12 que se abstuvieron, pero ya es un avance porque en resoluciones pasadas pues había logrado el régimen tener algunas voces más que lo defendieran en este foro. Así es que yo con eso, con ese reconocimiento y ese agradecimiento quería terminar, pero también reconocernos a los nicaragüenses, tanto los que vivimos dentro como fuera de Nicaragua, el esfuerzo y esos resultados como producto de un esfuerzo nacional que ha sido de verdad un esfuerzo titánico y que da esperanza de que juntos sí lograremos salir de esta dictadura. Muchas gracias, Violeta, muchas gracias, Norma. Bueno, ya para finalizar, pues la Violeta se nos adelantó un poco con el mensaje, pero siempre nos gusta cerrar con un mensaje que le envíen a la ciudadanía. Bueno, el mensaje a la ciudadanía es que no hay que descorazonarse, que por mucho que parezca que hay muchos obstáculos, las posibilidades están ahí. La comunidad internacional ha hecho su parte.
La diáspora también ha hecho su parte. Ahora nos toca aquí a los nicaragüenses en Nicaragua hacer la nuestra para asegurarnos de que vamos a obtener los resultados. Aquí no vienen fórmulas mágicas del extranjero. Este mensaje que tal vez compartir una sigla que yo uso todos los días para encontrar fuerza, que le digo el PPC. Y me dicen, doña Violeta, CPC, ¿qué es eso? La gente se asusta. No, es paciencia activa, perseverancia y coherencia. Eso es lo que tenemos que mantener en Nicaragua. Estar sobre la jugada, estar resolviendo los problemas, siempre van a haber problemas. Salir de dictadura como la que tenemos encima no es un asunto fácil, pero es posible y es necesario. Y en la medida en que nos convenzamos de que sí podemos y que podemos juntarnos para eso, en esa medida la salida de los presos políticos, el cese a la represión, el mayor debilitamiento del régimen y la posibilidad de forzar al régimen a una salida electoral es mayor. Así es que ánimo y a seguir luchando, porque esto ya no tiene vuelta atrás y no vamos a dar ni un paso atrás. Muchas gracias, Violeta. Muchas gracias, Norman, por toda la información y sobre todo por esos mensajes de ánimo y de esperanza que nos dan. También le agradecemos, ¿verdad?, a las personas que nos están sintonizando. Y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches. Buenas noches.